Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no puede vivir sin mi calor. Confiésalo, que no te... Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar para hablar de estos temas de salud, de prevención, de recomendaciones. Hoy con un tema más que interesante. Hoy vamos a hablar específicamente de diabetes y todo lo que ustedes quieran saber sobre la diabetes e incluso su relación con este tema que estamos teniendo ahora, que es la pandemia del COVID, ¿no es cierto? Simplemente un par de recomendaciones antes de ir al programa. Quiero, como todos saben, mayo está visto como un mes problemático, quizás uno de los peores del año. Quizás haya un pico importante de casos. Bueno, las cifras lo están diciendo, más de 26.000 casos hoy, con lo cual nos estamos acercando a ese famoso pico de que ola de que tanto se habla, ¿no es cierto? Y con un agravante que yo quiero hacer hincapié y recomendarle sobre todo a los padres, a las mamás, a los papás. ¿Por qué? Porque hoy llovió, va a ser frío la semana que viene, va a haber un cambio de clima, entonces nos vamos a encontrar con un triple escenario. Nos vamos a encontrar con la fiebre por el coronavirus, por la fiebre por los cuadros gripales y por la fiebre por el dengue. ¿En qué redunda todo esto? En una aglomeración en las guardias, en los sanatorios, en los hospitales, en los CAPS. Entonces, va a haber que tener un muy buen criterio de hablar con los médicos, con los especialistas, con los médicos de cabecera, con los médicos de familia, consultar antes de ir a una guardia, porque se van a mezclar mucho los síntomas, ¿no es cierto? Son muy parecidos. Dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, vómitos, dolor en el cuerpo. ¿Cómo diferenciamos si tenemos un COVID-19, si tenemos un cuadro gripal, si tenemos una gripe A o si tenemos un dengue? Aprovecho también para decirle que estamos con muchísimos casos de dengue y con esta lluvia, bueno, una manito más también. Así que a tener como a priorizar, a evaluar si conviene o no ir a la guardia, si conviene ir a aglomerarse, a juntarse o hacer una consulta, preguntar primero y evaluar determinadas cosas antes de consultar. Simplemente estas recomendaciones. Dicho esto, vamos al inicio de hoy, que les prometo que será un buen programa. Vamos a la presentación. Estamos de nuevo y como les había prometido, hoy con la presencia de la doctora María Ebel. Ella es especialista en clínica médica y especialista también en diabetología, o sea, es diabetóloga. Yo creo que hoy teníamos que hablar de diabetes. Como le dije, venimos hablando de los temas más importantes y sobre todo su relación y su incidencia con el coronavirus, ¿no es cierto? Quiero contarles que la doctora... buenas noches, doctora, primero, y gracias por estar. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Quería comentarles que la doctora es formoseña, pero bueno, ha elegido venir a radicarse, a trabajar a Misiones. Ella hizo su formación en la Fundación Barceló, donde se recibió de médica. Su formación como especialista en el Hospital Madariaga, en clínica médica, y también en la Asociación Argentina de Diabetes, donde obtuvo el título de diabetóloga, ¿no es cierto?, especialista en diabetes. Y tiene una capacidad, yo hoy le estaba preguntando cómo hacía, porque trabaja con nosotros en el Sanatorio Borati, trabaja en Oberá, en Ceneuro, trabaja en Alem,
en la Clínica Integral y también ahora va a comenzar a trabajar en Hospital Samic. Y también se hace un tiempito para correrse un poquito más allá hasta Campo Grande, al Sanatorio Sartori. O sea, todo eso en el transcurso de la semana. Bueno, el tema es llevar, digamos, conocimientos de la especialidad, o sea, sobre diabetes, prácticamente una enfermedad que ha avanzado muchísimo, pero también han avanzado los conocimientos y todo lo que podemos hacer. Así que, doctora, desde ya muchas gracias, muy amable por tenerla acá. Y bueno, vamos, como decimos siempre, a comenzar. ¿Qué es la diabetes o qué nos puede contar de la diabetes? Bien, hablamos de lo que es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, una enfermedad metabólica que lamentablemente no tiene cura. ¿Sí? Se caracteriza por tener valores elevados de glucosa en sangre, ¿sí? Que esto suele ser, digamos, secundaria al déficit de insulina o a la falta de la función de la misma, ¿sí? Que puede ser de origen pancreático o por insulinoresistencia, ¿sí? Bien. Si hablamos de los tipos de diabetes, hay muchos tipos de diabetes, dentro de ellas la más conocida y la más frecuente, la diabetes tipo 2, que es generalmente la diabetes, digamos, que acompaña la dislipemia, la obesidad, la hipertensión, ¿sí? Componente en sí, digamos, de lo que es el síndrome metabólico. En el 90% de los casos tenemos este tipo de diabetes encabezando, digamos, su etiología. ¿Es la que se adquiere en algún momento? La que se adquiere generalmente en el adulto mayor a 50 años, pero hoy lamentablemente podemos ver este tipo de diabetes también en la infancia, inclusive en chicos, en niños menores a 10 años, y la verdad que es un dato preocupante por el aumento de lo que es el sedentarismo y la obesidad en la infancia. Bien. ¿Sí? Otro tipo de diabetes, también bastante frecuente, pero claramente en menor proporción, es la denominada infanto-juvenil, que es la diabetes tipo 1, en la que hay una disminución progresiva de la síntesis de insulina por un componente inmunológico. O sea, hay anticuerpos que destruyen las células pancreáticas y de esta manera, digamos, no hay insulina que pueda manejar la glucemia plasmática. ¿Sí? Estos pacientes, generalmente en niños y adolescentes, debutan con una complicación grave, que es la cetoacidosis diabética, con internación e insulinización, digamos, de inmediato. ¿Eso es lo que se llama el debut diabético? El debut diabético en estos pacientes, claramente, sí. Bien. Perfecto. Bien, en cuanto a lo que es la epidemiología, o sea, si nos referimos a los datos que tenemos a nivel, digamos, nacional, tenemos 3 de cada 10 personas tienen diagnóstico conocido de diabetes. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Es porque esta diabetes, digamos, es silenciosa inicialmente. Entonces hay pacientes que tienen la enfermedad pero no fueron diagnosticadas todavía. O sea, digamos, 3 de cada 10 personas pueden tener diabetes. Los últimos datos que tenemos son el 12,7% al 13% de la población argentina tiene diagnóstico establecido de diabetes. ¿Sí? Estamos hablando solamente de diabetes y no de lo que es el componente metabólico, digamos, la obesidad que siempre está acompañando a la diabetes tipo 2. ¿Sí? Si nos referimos, en esta imagen podemos ver, este es un gráfico lanzado por la Federación Internacional de Diabetes, en donde vemos los porcentajes en todo el mundo, cómo fueron elevándose, y si nos referimos a América, en este caso América Central y del Sur, el aumento, digamos, desde el 2017 con proyección al 2045 del 62%, o sea, en el 2017 teníamos 26 millones de pacientes en el mundo, o sea, no en el mundo, perdón, en América, con diagnóstico de diabetes, y para el 2045 este valor va a ser de 42 millones. ¿Sí? La verdad es un dato no poco menor y alarmante, y si nosotros nos detenemos un segundito en esto, estamos hablando de 2017 en proyección al 2045, pero no tenemos en cuenta la pandemia. La pandemia lamentablemente aumentaron los casos de obesidad, de sedentarismo y claramente de diabetes. Eso hace que lamentablemente no los valores, estos valores son inclusive aún un poco mayores. ¿Sí? Si podemos pasar la siguiente imagen, por favor. Bien, cómo no. Bien. O sea que el sedentarismo y la obesidad no son buenos compañeros para la diabetes. No, para nada. De hecho, se las denomina la epidemia melliza a la obesidad y a la diabetes tipo 2 específicamente. Bien, ¿y cómo tienen que hacer, digamos, las familias que ahora nos están escuchando, el señor, la señora que nos está mirando? La forma práctica de darse cuenta, de por ahí ir dándose cuenta, digamos, de la sospecha clínica diagnóstica de diabetes. Y por un lado quiero mencionar que la diabetes inicialmente es asintomática, y ahí tenemos el primer conflicto, digamos, los diabetólogos, porque el paciente en general
suele llegar un poquito tarde a la consulta si no tiene controles periódicos, ¿sí? Controles de salud anuales. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los pacientes, digamos, pueden presentarse al momento de la consulta, al momento del diagnóstico de diabetes, directamente con las complicaciones, que es frecuente que pase en el consultorio. Cuando nos referimos a los síntomas, cuando ya se presentan, tenemos desde cambios en la coloración de la piel, ¿sí? Que se la denomina acantosis nigricans, que son signos clínicos de insulinoresistencia, que van a aparecer como zonas más coloreadas, más pigmentadas en la piel, en la zona inguinal. Son como manchas negras, como manchas oscuras. Negras, sí, oscuras, específicamente en la zona inguinal, en la zona de pliegues mamarios, en las axilas, en la región de cuello, ¿sí? Sí. También acrocordomas y otros signos, Sí. digamos, de insulinoresistencia. Bien. Una vez establecida la enfermedad, tenemos las manifestaciones clínicas un poco más frecuentes en la diabetes, que es la pérdida de peso, ¿sí? Sin intención, es aquel paciente que pierde peso sin hacer ningún tipo de dieta ni actividad física. Generalmente son más de 5 kilos, ¿sí? Dependiendo del paciente. La poliuria y polidipsia, que es el aumento en la ingesta del consumo de agua, y Sí. aumento en la frecuencia y volumen de la micción, o sea, sobre todo a la noche. Son pacientes que se van a levantar mucho a orinar, digamos, a la noche. Y por otro lado, digamos, puede presentar otra manifestación clínica, puede ser la irritabilidad y el cansancio, ¿sí? Pero acá vemos gráficamente. Y lo otro es, digamos, los síntomas visuales, como disminución de la visión, ¿sí? Lo que nosotros decimos como especialistas es que en general, cuando se presentan estos signos y síntomas clínicos, la diabetes está descompensada. Y necesita inicialmente iniciar tratamiento insulínico, independientemente del inicio del tratamiento bioral de los hipoglucemiantes. Ahora, qué raro esto, ¿no? De tener más apetito, de comer más y sin embargo bajar de peso. Claro, se lo denomina catabólico, es como que el Ajá. cuerpo está consumiéndose, digamos, Sí. a sí mismo. Y es una descompensación diabética y necesita tratamiento insulínico de inmediato. O sea que una persona que tiene mucha sed, que tiene mucho apetito, que va mucho al baño, digamos, a hacer, Sí. a tener sus Que micciones, a orina hacer pis, frecuentemente, claro. ¿no? Y que baja de peso, prácticamente su diabetes está instalada. Está súper instalada, digamos. Está prácticamente, digamos, tenemos el diagnóstico clínico, claramente el diagnóstico de certeza es por un dato de laboratorio que ahora lo vamos a mencionar según las diferentes sociedades. Ajá. Y se puede detectar, por ejemplo, ahora que vemos visión borrosa, puede ser un síntoma que uno vaya al oculista Sí, y que el mismo consulte por oculista lo eso y derive. termine siendo una diabetes. Exactamente. Por ejemplo. El mismo oculista a veces deriva porque el paciente acude Ajá. por un disconfort, o sea, se Sí, siente sí, sí. incómodo con esa situación. Sí. Y el oftalmólogo ve, digamos, en el fondo de ojo, que es lo Sí. que nosotros siempre solemos Sí, sí, sí. solicitar como especialistas, vemos lo que es la retinopatía diabética, que es muy frecuente, que también vamos a mencionarla como complicación. Bien, perfecto. La siguiente imagen, por favor. Seguimos y vamos a ver, vamos a contarnos Bien, con esto esto. es muy importante, Ujú. los factores de riesgo para las personas que están en la casa, ¿sí? Tener en cuenta principalmente, bueno, la edad, 45 años, que las mujeres hayan tenido enfermedad poliquística, ¿sí? El ovario poliquístico que genera insulinoresistencia, también que se presenten diabetes gestacional o macrosomía, que no tengan controles posteriores. Sí. El antecedente familiar de la madre y el padre con diabetes es muy importante. importa. Eso es muy importante porque nos determina como especialistas en un grupo de pacientes de hacer estudios antes de lo sugerido, que ahora los vamos a mencionar en el diagnóstico. El tema también de la obesidad acompañando la dislipemia y la hipertensión, como dijimos, componente del síndrome metabólico, también es muy importante para determinar, digamos, conductas a seguir con estos pacientes y claramente la detección, digamos, precoz de la diabetes o la prediabetes. ¿Sí? Si pueden ir a la otra imagen. ¿Cómo? Bien, para hablar del diagnóstico de diabetes tenemos diferentes sociedades, ¿sí? Tanto la argentina, la americana, la europea, que nos van, digamos, guiando en el diagnóstico, pero para hacer diagnóstico necesitamos un dato de laboratorio, que es la glucemia de ayunas, ¿sí? Que se realiza con 8 horas de ayunas, y para decir que tiene diagnóstico de diabetes tiene que tener un valor mayor o igual a 126. ¿Sí? Mayor a 126. Mayor o igual a 126, y este método necesita ser confirmado, ¿sí? O sea, necesitamos repetir este estudio para poder decir que el paciente tiene diabetes. Existen otros tipos de diabetes, de diagnóstico para la diabetes,
que se basa en la glucemia al azar. ¿Cuál es esa? Esa glucemia al azar es la que el paciente acude al laboratorio Sí. en cualquier horario del día sin cumplir ningún tipo de ayunos y se realiza una muestra de sangre con glucemia, ¿sí? Para que yo pueda decir que un paciente tiene diagnóstico de diabetes con este método, tiene que ser mayor o igual a 200, ¿sí? Si este método es positivo, o sea, mayor o igual a 200, y el paciente tiene signos clínicos como los que comentamos anteriormente, no hace falta, digamos, repetir ningún tipo de muestra y amerita iniciar tratamiento en forma inmediata. Está bien. Bien, hablamos, digamos, de la hemoglobina glicosilada. Bueno, en otros países primermundistas claramente, como Estados Unidos, se usa como diagnóstico porque están estandarizadas esa prueba, la hemoglobina glicosilada, y tiene una sensibilidad un poco más elevada por justamente el método. En nuestro país se usa más bien como seguimiento en el paciente y lo que nos dice es 2 meses y medio hasta 3 meses atrás cómo están las glucemias. Es un valor, digamos, de referencia que usamos para medir control metabólico, o sea, si la diabetes está controlada. Generalmente lo que nosotros decimos es para diagnóstico de diabetes en Estados Unidos, claramente no en Argentina, es mayor a 6,4, ¿sí? Nosotros como objetivos, como diabetólogos, siempre tratamos de que la hemoglobina glicosilada esté debajo de 7 dependiendo del paciente y eso vamos a hablar un poquito en el tratamiento. Bien. ¿Sí? Quería detenerme un segundito en esta imagen, sobre todo en lo que es la prediabetes, que es una entidad bastante frecuente ahora y conocida, que son aquellos pacientes que tienen valores de laboratorio entre 110 y 125 de glucemia, ¿sí? Que son los denominados prediabéticos. Sí, hay mucha gente que consulta, tengo 10, 115, bueno, no soy diabético, está en el medio. Exactamente, No, y la verdad que es muy importante en esta situación los factores de riesgo, porque si tiene un factor de riesgo como los que mencionamos, por ejemplo, padres con diabetes, el valor de corte va a ser de 100 a 125 y tiene indicación de realizarse una prueba que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Que no es agradable. Que no es nada agradable, la verdad que todos los pacientes los manifiestan, pero que es una prueba necesaria para tener diagnóstico de diabetes, de prediabetes o si el paciente está con valores normales. Es necesario realizarla y realizarla con el método indicado y la indicación precisa. Bien. O sea que si yo voy, por ejemplo, a hacerme un análisis, yo digo, bueno, me voy a hacer un análisis de rutina por año porque me gusta hacer, porque me quiero controlar, y me da una glucemia, o sea, un azúcar, como se dice, o glucemia de 110, 120, 115, y medio como que tengo... Perdón. No pasa nada. Perdón. No pasa nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno se toma con 110, 115, en un control de rutina? Pero me siento bien, sin síntomas, me siento sin ningún problema. A ver, no fumo, no tomo alcohol, hago deporte o por lo menos camino, y sin embargo me encuentro con 110 o 115. Tendría que pensar en decir, bueno, voy a hacer una consulta, voy a repetirme primero los estudios, voy a ver cómo seguiríamos allí. Bien, lo que yo en primera medida le preguntaría qué antecedentes tiene, ¿sí? Qué factores de riesgo tiene, si tiene antecedentes familiares, padres con diabetes, si usted fuma o fumó. El tabaquismo en sí mismo produce el 32% de riesgo de padecer diabetes, independientemente del resto de los factores de riesgo. Sí, obviamente evaluar si tiene obesidad o sobrepeso. Bien. Y indicar esta prueba, digamos, en el caso de que usted tenga los factores de riesgo, digamos, que mencionamos antes. Bien. Y también lo otro, entonces, que nos tiene que quedar claro es que si la mamá o el papá son diabéticos, o si los dos son diabéticos, va a haber una tendencia seguramente en el hijo o en los hijos a mirarlo más de cerca, a cuidarlos, a prestarle más atención, ¿no es cierto? Y ahí la edad, digamos, no sería después de los 45 años, sino antes de los 45 años justamente, y dependiendo de la persona, si el paciente es sedentario, si es obeso, claramente los controles van a ser un poco más estrictos y depende de estos factores de riesgo la indicación de esta prueba para identificación temprana de lo que es la prediabetes y la diabetes. Bien, perfecto. Está clarísimo entonces. Bien. Bueno, podemos poner la otra imagen. Tenemos más imágenes.
Bueno, esto creo que es lo más importante. Lo más importante de la diabetes. Acá ya llegamos tarde. Sí. ¿No es cierto? Acá ya hemos frecuente. cursado la diabetes, bien tratada o maltratada o no tratada, pero nos encontramos con lo que uno no quiere ver, ¿no? Claramente, claramente. Y bueno, cuando hablamos de las complicaciones, es como usted lo dice, el paciente muchas veces acude al consultorio por manifestaciones clínicas propias de las complicaciones. En este caso podemos hablar de una de las más frecuentes, que va a ser, digamos, la neuropatía diabética. En general, digamos, puede ser, digamos, a nivel periférico, sensitivo motor, o a nivel central, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esto? Generalmente los pacientes consultan por lesiones en los miembros inferiores, úlceras, que no cierran, ¿sí? Pero que llamativamente no sienten dolor. ¿Es cierto o es un mito eso de que las heridas que no cierran, que tardan en curarse, que en general, uno tiene que prestarle atención a eso? En general, el paciente que ya viene con esta complicación, que es la neuropatía diabética, también tiene acompañada generalmente la arteriopatía diabética, que es consecuencia, digamos, del compromiso cardiovascular que generan estas enfermedades justamente. Tenemos que mencionar lamentablemente que cada 30 segundos en el mundo entero se está produciendo una amputación no traumática y que es ¿Cuánto? Cada 30 segundos. Cada 30 segundos se realiza una amputación. Una amputación parcial o de un miembro secundaria a la diabetes, y es la principal causante de amputación en la población, digamos, diabética no traumática, ¿sí? Principal causa de amputación y obviamente discapacidad en el paciente. Bien. Dentro de otras complicaciones frecuentes, bueno, hablamos de la neuropatía diabética, la enfermedad renal diabética, ¿sí? Que es también, digamos, una complicación frecuente. Nosotros generalmente buscamos y tratamos de identificarla en forma precoz, solicitando microalbuminuria en orinas de 24 horas, ¿sí? ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Generalmente es asintomática inicialmente y dependiendo del grado de insuficiencia renal va a ir evolucionando en cuanto a la manifestación clínica. Tenemos que tener en cuenta que la diabetes es la principal causante de enfermedad renal crónica y diálisis en el país y en el mundo. Es un dato también, la verdad, que muy preocupante y alarmante, ¿sí? Como otra complicación, la causa de muerte en la diabetes es la enfermedad cardiovascular, tanto el infarto y el ACV también están, digamos, altamente presentes en estos pacientes, y si el paciente es tabaquista, aún mayor es el riesgo de padecer esta enfermedad. Hablar también de la retinopatía diabética, un dato también relevante: en Argentina es la segunda causa de ceguera y en el mundo es la primera causa de ceguera, así que si usted se da cuenta, mencionamos, digamos, todos los órganos principales prácticamente del organismo y la afectación sistémica que tiene esta enfermedad, sin hablar, digamos, del resto del organismo. El hígado, por ejemplo, genera lo que se llama hígado graso, actualmente la principal causa de fibrosis y de cirrosis no alcohólica, ¿sí? Así que también, fíjese, hablamos de todos los órganos prácticamente de la economía corporal. Perfecto. O sea que, digamos que cuando uno se encuentra con esto, que son las complicaciones, es porque ha transcurrido un buen tiempo de la diabetes, a lo mejor pasó un tiempo en tratamiento, a lo mejor pasó en forma silenciosa, y... Por lo general son 10 años, más de 10 años. Más de 10 años. Bueno, doctora, estamos en la mitad del programa. Yo le diría, hagamos un pequeño corte y después vamos a hablar un poco del tratamiento. Perfecto, me interesaría si es importante relacionar a la diabetes también con este tema del coronavirus, si se está viendo, si hay alguna relación. Y bueno, y por supuesto que vamos a terminar hablando de algunas medidas de recomendaciones, prevención, qué cositas podemos hacer para ir... Por supuesto, sí. Vamos a ir hablando. Bien, estamos con la doctora María Ebel, ella es especialista en diabetes, estamos hablando precisamente de esta enfermedad, así que en un par de minutos volvemos. Ya estamos.